Bueno, hola a todos los oyentes, buenos días. Bueno, otro capítulo más para hablar y conocer el pensamiento de nuestro santo doctor, Santo Tomás de Aquino. Y hoy tenemos un programa especialísimo. La verdad que estoy muy contento compartir esta mañana en este programa, nada menos que con 4 graduados del Colegio FASTA Carlo Acutis, 4 adolescentes, 4 jóvenes que acaban de graduarse del nivel secundario y que han conocido, ya nos van a contar ellos, cómo conocieron a Santo Tomás, qué saben de Santo Tomás, qué opinan sobre Santo Tomás. Así que les voy a dar lugar a ellos para que se presenten. Vamos a empezar con las señoritas. Bueno, mi nombre es Lucía. Yo estoy del colegio hace 4 años. Nos graduamos hace una semana más o menos. Y ¿Y qué vas a estudiar? Voy a estudiar medicina acá en la Universidad de Río Negro. Muy bien. Todavía estoy en el plan donde es el ingreso, son varias etapas, así que todavía sigue. Bueno, hay que mucha disciplina para estudiar medicina. Exactamente. ¿Usted? Bueno, yo me llamo Agustina Espinosa. Estoy de tercer grado en FASTA y siempre escuchaba a Santo Tomás, patrono, pero nunca le presté mucha atención hasta que empezó la secundaria, que ahí me acuerdo que llegó un profesor Luciano que hablaba con tanta pasión lo que quería enseñar Santo Tomás y me llamaba mucho la atención cómo una persona puede tener tanta cabeza para todo lo que decía. Me pasaba que en los libros quería hacerme la que leía y empezaba a leer la Suma Teológica y claro, empezaba re mal y no entendía nada, pero la verdad que ahora a medida que pasaron los años, con mucha ayuda de los profes, me terminó interesando mucho más, igual que en la RUCA. Y nada, eso. Muy bien, Agustina. ¿Y qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar Recursos Humanos. Bien. ¿Dónde? En la UFASTA. Muy bien. ¿Usted? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Tiago López, también compañero de los chicos. La carrera que voy a estudiar es abogacía, me voy a ir a Mendoza. Muy bien. En la Universidad del Cuyo. Bueno, también me pasa algo similar a lo que les pasaba a ellas, ¿no? Que por ahí cuando llegás a FASTA, lo escuchás tanto a Santo Tomás. Yo llegué en primer año. Bien. Y lo escuchás tanto a Santo Tomás que bueno, de alguna u otra forma te termina interesando, ¿no? Bueno, justamente FASTA es Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Entonces, de una u otra forma vas a terminar investigando sobre Santo Tomás, inclusive en los primeros 3 años del secundario, por ahí no le das tanta importancia o no te llega a interesar del todo, y bueno, ya cuando va pasando el tiempo, inclusive bueno, con este profesor también tuvimos que hacer una monografía que hablamos sobre Santo Tomás y un montón de otras cosas. Muy bien, Tiago. ¿Y usted, caballero? Bueno, buenos días. Yo soy Marco Novakoski, también egresado del cole de FASTA. Voy a estudiar Comercio Internacional en la UADE, me voy a Capital. Muy bien. Bueno, a mí también un poco parecido a los chicos. Entré al cole. La verdad lo tenía de oído a Santo Tomás por la religión, pero no mucho más. En realidad yo entré a Santo Tomás un poco por Foveri, fundador de FASTA. En realidad me empecé a interesar un poco más Foveri. Y cuando vi que él era dominico, y dije, bueno, si tenemos un santo que es de los tipos más inteligentes de la historia de la humanidad, y encima doctor de la iglesia y patrono de nuestro movimiento, dije, bueno, y bueno, de a poquito lo voy conociendo. Al día de hoy no me siento alguien formado en Santo Tomás, pero sí de a poco como que vamos conociendo su pensamiento tomista así, y bueno, te vuela un poco así la cabeza, pero bueno, es eso, es como ir tomando un poco lo que transmite Santo Tomás, pero es como complicado, es de a poquito. Yo quiero saber, hay que pensar la magnitud de este momento, que 4 jóvenes estén hablando de Santo Tomás. Es realmente maravilloso. Y ahora me gustaría que cada uno de ellos nos cuente, bueno, cuáles fueron sus primeros encuentros con Santo Tomás. Sé que han tenido que hacer algún trabajo personal.
qué piden, y yo he leído los trabajos que han hecho, son muy buenos, excelentes, y así como están ellos 4 acá en este momento compartiendo este espacio, quiero decirles que hay muchos otros jóvenes también que sienten, piensan y tienen la misma vivencia con respecto a Santo Tomás de Aquino. Realmente es sorprendente, insisto, que 4 jóvenes estén hablando de Santo Tomás, es impresionante. Bueno, cuéntenos, pues dejo pie a que empiece el que quiera, cuéntenos cuáles fueron sus primeros encuentros con el pensamiento de Santo Tomás, qué cosas le llamaron la atención, qué preguntas podemos compartir con los oyentes y qué respuesta le podemos dar a esas preguntas. ¿Quién se anima? Yo puedo arrancar. Dale, Tiago. Bueno, mi encuentro como más grande, por así decirlo, fue ahora en 5º año con este último trabajo que te comentaba de la monografía. Bueno, voy a comentar un poco de lo que fue mi monografía. ¿Qué te tocó a vos? ¿Qué tema te tocó? Nosotros la elegíamos. Ah, bien. Mi tema de elección fue la relación filosofía-derecho. Muy bueno. Sí. Bueno, y eso yo lo fui relacionando con el pensamiento tomista. Entonces, claro, como te decía, en estos 5 años yo no había tenido un encuentro o un interés tal vez tan grande por buscar ese pensamiento, ¿no? Y ahora fue que yo empecé a investigar, y lo que más me interesó de todas estas cosas que buscamos, que investigamos, fue, bueno, para mí fue de parte de las leyes, ¿no? Bien. Lo que más me interesó, la parte de la ley eterna, su pensamiento sobre la ley positiva y demás, ¿no? Que bueno, nos comparte él. Por ahí las preguntas que justamente él decía: ¿qué es la justicia? ¿Qué es una persona? ¿Qué derechos posee por su condición humana? ¿Puede una ley ser válida si es injusta? Que bueno, son preguntas que te dejan pensando, ¿no? Fueron como... ¿Y qué respuesta te animás a ensayar? Podemos, una ley injusta, ¿es ley? ¿Qué respuesta te encontraste a esa pregunta? Bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿no? Porque Sí, por supuesto. para mí una ley, para ser ley justamente, tiene que ser justa y moral. Muy bien. O sea, para ser ley debe tener una parte de ley eterna. Bien. La ley que nos enseña Dios. Bien. O sea, la ley que el humano tiene de por sí. Lo que al humano hace que sepa lo que es bueno de lo que es malo. Perfecto. A diferenciar. Entonces, una ley que no cumpla con esos requisitos, yo creo que no podría ser una ley. Está bien. Porque no cumpliría con esto de ser moral, ser justa, y llevar al bien común a una comunidad. Que para mí, por otro lado, está la ley positiva, que la ley positiva dice que una ley, por el simple hecho de que se haya dictado, es justa, que es incorrecto desde mi punto de vista. Está perfecto. Yo leí tu trabajo y una cosa que me gustó mucho cuando leí, que vos ahí explicás que la justicia es como el corazón del derecho. Textualmente transcribiste esa expresión que quiero rescatar. Bueno, ¿y quién más? Así hacemos un ida y vuelta. Después volvemos al tema de la ley. Dale. Bueno, yo la primera vez que me interesé así por estudiar propiamente Santo Tomás fue a partir, de unas clases acá con Juanjo en clase. Cuando uno quiere defender o no defender, pero argumentar su fe, por así decirlo, para mí, en mi opinión, uno tiene que buscar desde la parte de la razón. Es decir, cuando uno va a hablar, quizás el religioso va a hablar de la parte de la fe, sí, es mucho más difícil que le llegue a alguien. En cambio, si uno va desde la razón, porque sabemos que todos tenemos razón. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no puede ser que no sepa yo argumentar mi fe. Hablando con Juanjo en una de las clases, Juanjo nos nombra un poco las 5 vías de Santo Tomás que explican la existencia de Dios por medio de la razón. Entonces lo que yo me empecé a formar un poco con esas 5 vías fue decir esto, es decir, es lógico mediante la razón pensar que Dios existe, y si lo es, hay que llenar el mundo de preguntas. Entonces fue un poco eso, fue preguntarse leer estas 5 vías y darse cuenta que Santo Tomás, aparte de la fe, que es un don que nos da Dios, es muy lógico
creer en la existencia de Dios, que es lo principal para entrar a la fe. Creer en que Dios existe. Una vez que creemos que Dios existe mediante una explicación sobre las 5 vidas de Santo Tomás, nosotros podemos después discutir si Cristo es Dios y después todos los dogmas de fe que vienen en adelante. Pero el principal, digamos, es si Dios existe. Entonces fueron un poco esas 5 vidas. Lo primero que entré Santo Tomás, así. Muy bien. El trabajo de Marcos habla sobre la verdad. Él trabajó sobre el concepto en el pensamiento de Santo Tomás sobre la verdad. Y empieza su trabajo, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, en donde él explica por qué la fe y la razón no deberían contradecirse, sino complementarse. Sí. Bueno, por eso, es decir, si nosotros sabemos racionalmente que Dios existe, después vienen también de la mano un montón de cosas que parten de la fe. Bueno, esto sobre la verdad también, digamos, a mí me gusta ir un poco a las primeras cosas más generales para después discutir las específicas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando me presenté en el trabajo y tenía que elegir, digo, bueno, ¿dónde está el problema principal hoy en la sociedad? Que es para mí el problema principal, desde donde parten todos los siguientes problemas, es que en el mundo de hoy, en la modernidad, no se ve una verdad clara. Es decir, para mucha gente, y esto viene desde presocráticos hasta Hegel en adelante, que la verdad no es una, o que la verdad está en el pensamiento de uno. Bien. Y Santo Tomás nos dice que la verdad está en la adecuación del ser con el entendimiento. Cuando nosotros entendemos esa lógica que nos da Santo Tomás, eso, y lo que también me gusta mucho de Santo Tomás es el uso de razón que tiene, es decir, lo racional que es pensar como Santo Tomás, porque, repito, muchas veces cuando hablamos de fe, por ahí al ateo le queda muy lejano. En cambio, cuando uno habla de Santo Tomás y desde la razón, se va dando cuenta que muchas cosas de la fe son muy lógicas y muy razonables, y a partir de eso vienen después los misterios. Muy bien. Entonces, fue un poco ese trabajo. Sí, un poco lo que nos quieren decir, que tampoco la fe es tonta, no es creer en cualquier cosa, no es estúpida la fe, pero lo que hace la fe es revelarle a la razón verdades que capaz que la razón por sí sola no hubiera podido llegar, pero una vez que la razón ve esas verdades de fe, no las rechaza, porque como bien dice Marcos, es lógico creer en lo que se cree. Así que por eso es importante destacar esto, de que entre fe y razón no hay contradicciones, y vos muy bien señalás en tu trabajo que no puede haber contradicciones porque la fuente es la misma. Exactamente, es decir, no puede haber dos verdades sobre una misma cosa. Es decir, si un árbol si un manzano es un manzano, ese manzano no puede ser un ñire para mí y un manzano para... Es decir, la verdad está en el ser y en el entendimiento que yo tengo respecto a ese ser. Perfecto. Muy bien. ¿Y ustedes, señoritas? Bueno, la monografía que yo había hecho reflexiona un poco de cómo la modernidad genera una crisis en la comprensión del ser humano, especialmente en lo moral y en lo espiritual. Y cómo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, a pesar de que tenga muchísimos años, ofrece una respuesta actual, mostrando que la fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. Muy bien. Y que el hombre solo alcanza su plenitud cuando orienta su libertad y su razón hacia el bien y hacia Dios. Un poco de lo que decía esto Marcos, de que no puede haber más de una verdad en un ser, sino en el ser mismo, que es lo que es. Muy bien. Como esto decía, si un manzano, bueno, Tiago cree que, no sé, es un limonero. Claro, un limonero, yo creo que es un manzano, y alguien cree que, no sé, que es un pasto nada más. No es así, porque realmente lo que es un manzano. Entonces, está bueno esto de ver también en la actualidad cómo todo el mundo piensa que la ciencia y la fe hoy en día se oponen, cuando en realidad se complementan, porque también la ciencia sale de la verdad de Dios. Muy bien. Lo que acaba de señalar se llama principio de no contradicción. Claro. Un ser no puede ser al mismo tiempo más de dos o más cosas. No puede ser y no ser al mismo tiempo. Claro. Se es una cosa. Muy bien. Bueno, Agustina. Me pasa mucho, tipo, lo que hablan mis compañeros, de que me llama mucho el pensamiento de cómo
en realidad no es la ciencia y la fe, son dos cosas que están completamente encaminadas en el mismo camino, porque la búsqueda de la verdad, que es esta tipo que tenemos razón de la ciencia y esto, todo termina conduciendo siempre hacia Dios. Y nada, que me llama mucho la atención de que yo siempre escuchaba, bueno, lo veo desde mi punto de vista, y si lo veo así, entonces esta es mi verdad, hay diferentes verdades. Y veía gente tan convencida diciendo eso, y que no me llegaba a pensar, o sea, uno dice, bueno, piensa en eso y ya está, pero si lo pensás más, es algo que la verdad no tiene sentido, y es como todas las personas piensan lo mismo, se va desmoronando tipo el sentido. Como dice Tomás, la verdad solo es una, y esto, no sé, no es que se negocia, digamos, se descubre, ¿entendés? Claro, muy bien. Y si no hay una verdad común, tampoco hay un bien común, y de ahí parten un montón de etapas, o sea, ¿cómo se dice?, de ciclos, que me parece un error, que no invalida la verdad, simplemente muestra los límites del conocimiento humano. Y nada, eso sería un poquito, ya los chicos dijeron bastante, pero esto más que nada. Muy bien. Me gustó esa parte, lo de la verdad, la relación que hiciste de la verdad con el bien común. Bueno, acá están llegando algunos saludos, les cuento. Elena Blanco, Alejandra, Amílcar, de Buenos Aires también, Ricardo Roldán, Amílcar de Bariloche. Bueno, y también, además de mandar los saludos, comparten el gusto que le produce a ellos poder escucharlos a ustedes hablar de estos temas. Yo tengo una pregunta. ¿Puede un joven de hoy, cómo ven ustedes la posibilidad del acercamiento de un joven de hoy a Santo Tomás? Un joven que no va a un colegio de Fasta. Si lo vemos posible. Sí, posible. ¿Qué dificultades puede haber? ¿Cómo hacer para que se encuentre con...? Yo creo que por ahí una dificultad es un poco la forma de escribir Santo Tomás. No es fácil para cualquier joven, para nosotros ni para nadie en general. Sí hay muchos autores que escriben sobre Santo Tomás o que explican sobre Santo Tomás. Es un caso el padre Fosbury. Claro. Tienen libros de verdades explicadas sobre Santo Tomás. Creo que es una buena forma de que muchos chicos arranquen a leer. Una forma es esa, es con libros, pero también aprovechar esto, todo el contenido que hay hoy, estamos ahora en una radio, hay podcasts de Spotify, hay, digamos, un montón de contenido disponible, un poco más, digamos, más interactivo, un poco más llevadero para jóvenes, que por ahí a lo mejor para mí puede llegar a dar una mano. Sí es verdad que para un joven que nunca escuchó sobre Santo Tomás es un poco lejano, y por ahí también el trabajo de los que ya conocemos un poquito, contar y llevar a los oídos de estas personas un poco sobre Santo Tomás para mí. Muy bien. Bueno, sí, también sumar un poco a esto que dice Marcos de las dificultades. Para mí una dificultad muy grande hoy en día es que nuestra patria se está alejando un montón del catolicismo, ¿no? Entonces podemos pensar o podemos entender que para un joven va a ser sumamente difícil, por ahí en un colegio que no es católico o que no comparte el pensamiento, llegar a Santo Tomás. Y bueno, y ahí también se conecta con esto que decía Marcos, de que por ahí, no sé, si lo viste en algún lugar y vas a empezar a leer, es complicado. Pero bueno, esto quería compartir también de la dificultad que tiene, ¿no? Que nuestra patria se va haciendo cada vez un poco menos católica. Y así claramente va a ser mucho más complicado para un adolescente buscar a Santo Tomás o cualquier cosa que venga de eso, ¿no? Sí, ya desde chicos nos enseñan otras cosas. Que bueno, cuántas veces los hemos hablado en clase como Juanjo. Tal cual. Y demás. Bueno, como decía tipo Tiago, no es imposible, considero que no es imposible, pero sí es muy difícil. Bien. Porque bueno, estamos encaminados, tipo, todo siempre llega a las redes sociales, cualquier programa, todo lleva a otro tema completamente disperso, a lo que es la fe, el catolicismo, pero siempre
como en las redes sociales podés llegar a encontrar cualquier otra cosa, también aparecen personas queriendo evangelizar, hablando de Santo Tomás, y bueno, no solo de Santo Tomás, de todo santo, pero si vos te pones a escuchar, hay un montón de cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, nosotros hablábamos esto de la búsqueda de la verdad. Sí. Y si vos te pones a pensar un poquito más y escuchás, no tiene sentido, digamos. O sea, encontrás cosas del mundo actual que se contradice en sí misma. Entonces siento que eso, bueno, depende mucho de cada uno, ¿no? Pero esa curiosidad que nosotros a veces sentimos en la adolescencia, de cuando somos chiquitos, y que además saber de que algo no nos cierra, que capaz no sabemos qué es lo que no nos cierra, pero de ahí empezamos a poquito a ir investigando, y ahí encontramos a Santo Tomás y a un montón de personas que opinan exactamente lo mismo. Mirá, lo que vos decías, Agustina, es muy importante. La búsqueda de la verdad. Y hay que sacarse las dudas. Y está bueno escuchar también las distintas campanas y comparar el pensamiento de uno con otro, aunque sean pensadores que se contradigan, porque cada persona tiene que tener un juicio crítico personal, tener criterios, y hay una tendencia natural, no solo a la búsqueda de la verdad, sino que es natural también que una persona, cuando se encuentra frente a la verdad, la reconoce. La verdad es reconocible. Entonces no hay que tenerle miedo. A veces hay jóvenes que me cuentan en el colegio que tuvieron tal o cual experiencia de haber hablado con una persona que no condice con el pensamiento católico o con el pensamiento de Santo Tomás, y les digo, está bien que te encuentres con eso, porque ustedes ahora en la universidad, que ya vamos a ver ese tema, se van a encontrar con otras realidades. Entonces, y está bueno, eso no hay que tenerle miedo. Lucía. Bueno, yo siguiendo un poco con el hilo de esto de que hoy en día hay mucha gente que se pregunta cuál es la verdad de lo que sea. Entonces, está bueno nosotros, al saber estos temas, yo creo que empieza todo con una duda. Bien, yo creo que al implementarle la duda a esa persona, va a empezar a investigar, va a empezar a buscar qué es esto, qué es lo otro. Entonces yo creo que ahí la persona va a tener que encontrar la verdad, que es una, no la que la persona quiera. Entonces, esto está bueno lo que dijo Agus, de que hoy en día los jóvenes buscan una razón, puede ser para lo que necesiten, pero siempre buscan una razón. Más que nada en la adolescencia, que es un tema re complicado. Entonces, nosotros por suerte nos enganchamos con esto, pero hay gente que se engancha en cualquier cosa y está bueno esto de buscarlo. Entonces, yo veo a mucha gente, yo tengo familia, primitos, que están muy dormidos. Los veo muy dormidos hoy en día, que no necesitan ni buscar, que no lo quieren, que no lo necesitan, que nada. Entonces, yo los veo muy enganchados con la tecnología hoy en día. Entonces, pienso que es mucho el tema esto de estar dormidos, de que nada. Y estaría bueno que hoy en día los jóvenes busquen una razón de por qué existen, de por qué están. Yo creo también que eso, digamos, mientras uno más conoce, más libre es. Si uno no conoce o, digamos, recibió poco, tampoco está el error en la persona el no tener esa libertad de búsqueda, porque eso, mientras uno más conoce, más libre es. Yo creo que nuestro trabajo un poco, o el de la gente que por ahí va conociendo un poquito, es eso que decía Luciano, ¿no? Generarle la duda a la persona, decir, ni siquiera, porque tampoco está bueno, digamos, esto que decíamos sobre la verdad. Mi trabajo justamente hace un trabajo comparativo desde los presocráticos hasta el día de hoy, las diferentes concepciones que hubo de la verdad en la historia, en la filosofía, en la teología. Ahora, no está mal que se encuentren con, vamos a decir entre comillas, una falsa verdad. Lo ideal es que choquen con eso y se vayan dando cuenta a medida que van aprendiendo, pero esto es insertar en la duda, es decir, que haya una búsqueda. Esto que también decía Sócrates, ¿no? Que preocupate cuando no te hagas preguntas. Es decir, es importante que el mundo se haga preguntas, que los jóvenes sobre todo se hagan preguntas. Y después esto, también saber, digamos esto que decía Juanjo, para el mundo de la universidad, que
que la verdad es pie de la contradicción, digamos. Hay gente que la busca, pero también hay gente que la detesta. Es decir, a lo largo de la historia hay gente que ha rechazado la verdad. Hay gente que no la ha encontrado, hay gente que la ha encontrado, hay gente que la ha buscado. Y nunca encontramos la verdad absoluta. Es decir, la verdad absoluta es Dios. Entonces, la verdad se va encontrando en grados, digamos. Uno va conociendo, se va acercando, pero nunca nadie tiene la verdad absoluta. Sí hay una verdad absoluta, pero nunca, siempre hay que seguir haciéndose preguntas y conociendo un poquito más. Claro, Bueno, yo creo que... Uy, perdón. Hay una frase justamente de Jesucristo, ¿no? Que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, desde ahí que hay que partir, como dijo Marquitos. La verdad absoluta es Dios, y ese es el punto para lo demás, para buscar la verdad y para todo lo que viene. Claro, tipo dicen mucho de negar la existencia de una verdad objetiva, digamos, pero esto no libera al hombre, como suelen afirmar ahora, sino que lo dejan desorientado. Y para mí, tipo, además de que nos da esta libertad, nosotros estamos siempre, no sé, buscamos lo material, digamos, y eso no nos termina de satisfacer. Siempre, no sé, queremos el último auto, el último videojuego, el último celular, y eso al final siempre nos deja con un vacío. Y nosotros decimos, ¿por qué, digamos? O sea, ¿por qué pasa esto? Y si nosotros decimos si la verdad es Dios, y nosotros tomamos que nosotros somos hombres y yo tengo la verdad, tipo hablando lejano a Dios, digamos, siempre nos va a pasar esto de sentir este vacío. Y también por eso relacionaba esto con los chicos, de que también esto nos lleva a buscar, a encontrarnos con Santo Tomás, que bueno, es uno de los principales santos que conocemos, digamos, de que hizo un montón de libros, igual que otros santos, digamos, pero los principales que tenemos más cercanos a nosotros, por lo menos, y que nos lleva a esta búsqueda, como decía, y que parte de la verdad de ahí, tipo, ya conociendo la fe, digamos, no sé qué más decir. Me perdí, perdón. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, hoy en día el hombre moderno tiene una pregunta muy grande que es la existencia misma, o sea, el ¿para qué vivo? Claro, eso. Hoy hay una crisis de identidad muy fuerte. Muchas personas no saben quiénes son ni hacia dónde van. Entonces buscan la felicidad en cosas como en el consumo, sí, en el placer inmediato, en el material, como dice Agus. Claro, más ahora en la adolescencia. Claro. Claro, o sea, nosotros, no se pueden hasta ser el consumo de drogas, consumo de alcohol, que son cosas que nos da placer fácilmente, digamos. Pero eso, a medida que pasa el tiempo, si solo nos enfocamos en eso, nos estamos dando cuenta de que la verdad no terminé de descubrir nada y que desperdicié un montón. Entonces, muchas veces eso nos llega, pasa a adultos, de que llega la depresión, digamos. Y para mí por eso es importante de que todos tengamos ¿cómo se dice? Esta Concepto, claro, el concepto de libertad, digamos. Claro. Que no solo es enfocarse en esto y ya está, después, o sea, nos damos cuenta de que no aproveché mi juventud, digamos, para poder descubrir cosas nuevas y ya estoy viejo y ya me quedé atrás, siempre quedamos con ese pensamiento. Pero bueno, saber que a pesar de todo eso, podemos descubrirlo igual. Y nunca es tarde. Nunca es tarde y que nada, tipo, saber empezar desde un principio de que la verdad es Dios y que de ahí se encamina todo. Lo que ustedes están hablando es qué sentido le damos a la vida. Uh-huh. De eso están hablando ustedes. Sí. Y eso lo quiero rescatar. Vivir con ideales y no vivir con ilusiones o con cosas que nos distraigan y nos alejen del camino, del único camino que puede hacer feliz a una persona. Bueno, yo les quiero compartir esto. Ahora espere que lo encuentre. Lo tengo que buscar acá en el celular. Me llegó. Acá está, ya lo encontré. Ustedes saben, cuando se enteraron de que 4 jóvenes iban a participar en el programa de hoy, resulta que alumnos del colegio Calasancia, Sociedad Tomista Calasancia, del colegio Calazán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quieren participar del programa
como lo están haciendo ustedes ahora. Y el profesor de ellos es Guido Ace Espíndola, se llama el profesor, que es miembro de la CITA, la Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Bueno, así que le contesto, le mando un saludo a los alumnos de ese colegio y le digo a Guido que se vayan preparando, porque entonces el año que viene los vamos a invitar para que participen, como lo están haciendo ahora los alumnos del Colegio Fasta Carlos Acutis, y como verán, están dejando la vara bien alta. Así que por favor, prepárense. Y les quiero mandar saludos también a Luis, que yo sé que está escuchando el programa con los muchachos de la obra. Él me comentaba, papá del colegio, me comentó que escuchan el programa, así que también vaya un saludo para Luis y la muchachada. Y manda saludos a Alejandra Guzmán, no sé si la conocen, y a Inés Quiroga también, manda saludos y que están muy contentos con escucharlos a ustedes. Bueno, y después cuando retomemos la segunda parte, voy a seguir mandando saludos que siguen llegando y preguntas. Así que prepárense. Bueno, no saben la cantidad de saludos que están llegando. Vamos a tratar de leerlos a todos. Marukelke dice, todo empieza con una duda, una pregunta, una búsqueda. ¡Qué belleza! Hermosos jóvenes. Irene, Ignacio te saluda. Muy bueno tu programa. Esperen que siguen llegando y los quiero leer a todos. Y después hay una pregunta que vamos a compartir acá con los chicos. Eduardo Díaz Madero, desde Buenos Aires. Lorraine Hogan también, desde Buenos Aires. Que les mando un cariño yo. Acá hay una pregunta que la voy a dejar para el final. Primero voy a empezar con los saludos. Dice... buenos días chicos, bienvenidos y los felicito por su inquietud y experiencia al ir descubriendo a Santo Tomás. Muy bien. No sé quién manda ese mensaje, pero yo soy medio tronco con la tecnología. Buenos días. Sumamente interesante lo hasta ahora presentado. Simplemente comentar que este principio aristotélico de explicar por las causas todo es muy claro como lo aplica luego Santo Tomás. Muchas gracias. Incluso muy claramente lo aplica también a la realidad humana, del hecho educativo como ahora a la ley y al derecho. Gracias, le dice. Alejandra Gallina también manda saludos. Mario Blanghini también manda saludos. Un conocido. Sí, ¿lo conocen? ¿Lo ubican? Conocido. Uy, acá un montón. Bueno, Marina Chandoni, desde Buenos Aires. Estoy leyendo. Mucha gente de Buenos Aires. Sí, son todos amigos, son toda gente amiga que nos sigue todos los sábados. Saludos desde Villa Bosch. Juan Carlos, excelente tema, en especial para políticos, dice Juan Carlos Bilic. Un saludo para Juanca. Sí, y a propósito, ¿por qué la expresión bien común está desaparecida en sus intervenciones? Muy bien, en el hombre de hoy, ¿no? Claro. Está haciendo referencia, que acá ustedes lo han enunciado. Bueno, acá llegan más saludos. Bueno, y vamos a la pregunta. Pero esperen que esto no la puedo agrandar. Bueno, aquí hay alguien, les cuento. No, esto no es. Acá. Dice, a ver quién lo dice. Bueno, no sé quién lo dice. Dice, la verdad es Dios. Santo Tomás de Aquino no aparece en la Biblia.
Dios es un Dios celoso y exige culto solo a Él. ¿Qué tienen para responder a esta pregunta? Bueno, voy a empezar yo. Opa, muy bien, Lucía. Aclarando que nosotros al tener santos, nosotros no adoramos ni a los santos ni a la Virgen, sino que lo veneramos, que es totalmente diferente. Para nosotros los santos y la Virgen es como un intermediario. Nosotros cuando pedimos a ellos, no es a ellos como si fueran dioses. Nosotros no somos politeístas. Claro. Politeísta significa que tenés muchos dioses como concepto, pero no. Nosotros lo que hacemos es pedirle a la Virgen o a los santos para que intercedan por nosotros. No le estamos pidiendo a ellos como dioses. Entonces, si bien no está en la iglesia, es alguien que difunde la palabra. Entonces, va por ese lado. Después, hablando un poco esto de lo de la Biblia, Cristo fundó la iglesia. Entonces, y prometió la existencia por el Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. No es que solamente no fundó la iglesia, sino que la fundó y prometió lo del Espíritu Santo. También hablando un poco esto del Dios celoso, quería replantear una duda, por ejemplo, de que si yo sabemos que en este caso, para aclarar, Dios es Cristo, o sea, Jesucristo. Para nosotros la Santísima Trinidad. Muy bien. Entonces, podemos aclarar que si Dios es celoso, ¿por qué eligió a los 12 apóstoles? Ah, claro. Entonces, ahí hay una duda que está bueno que se la planteen. Porque si Dios sería celoso, ¿por qué mandó a los 12 apóstoles? Para mandar con Él. Si es celoso, claro, ¿por qué no hizo el mandato solo Él? Coincido. Mirá, a veces yo he escuchado que Dios, algunos piensan, para mí equivocadamente, pero bueno, cada uno puede opinar, que Dios no necesita intermediarios y que no necesita a los sacerdotes. Claro que a ver, Dios no lo necesita por sí mismo, porque Dios es todopoderoso, perfecto. Pero el plan de Dios lo armó el mismo Dios, no lo armaron, no arman. El plan de salvación no lo arma el ser humano, lo armó Dios. Y Dios quiso que en ese plan de salvación intervengan y participemos también nosotros. Y como muy bien tú dices, Lucía, así como Dios eligió a los apóstoles para que ellos vayan y prediquen, todo no termina con la resurrección. Con la resurrección todo continúa. Entonces se va repitiendo ese mismo plan que Cristo mostró en su momento histórico, lo sigue continuando y repitiendo, y lo va a seguir repitiendo hasta el fin de los tiempos. Y en definitiva, quien eligió al primer papa de la iglesia fue Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí comienza la historia de la iglesia. Así que bueno, coincido con todo lo que tú dices. Sí, también esto que Dios va eligiendo, elige primeramente a los 12 apóstoles, pero así va inspirando con el Espíritu Santo a santos, pero también a nosotros, es decir, somos instrumentos para Él, los santos son instrumentos y nosotros somos instrumentos. Ese celo que Él tiene es para que el resto lo conozca, es decir, lo que Él quiere es que digamos, el mundo perfecto sería que todos conozcamos la verdad, es decir, a Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos instrumentos justamente para esto que hablamos antes, ¿no? De generar esa duda en el otro. Al menos generando esa duda, de ahí vienen las preguntas y de ahí viene el conocimiento y si Dios quiere, bueno, el conocimiento de la verdad. Y así como al fin y al cabo los santos son tipos inspirados por el Espíritu Santo que se fueron acercando cada vez más a la verdad, lo que los hizo más libres y llegaron a la vida eterna y a ser instrumentos reales para Dios. Es decir, un ejemplo, un San Bernardo que construyó más de 270 monasterios a lo largo de Europa, Santo Tomás, las obras que escribió, digamos, realmente, por más que no estén en la Biblia, son personajes históricos a lo largo de la historia de la humanidad que realmente van contribuyendo y se ve claro que son inspirados un poco por el Espíritu Santo para la salvación de las almas. Bueno, la fe en sí tiene 3 pilares, apoyan 3 pilares: la Sagrada Escritura, la tradición y la razón iluminada por la fe. Muy bien. Además, Santo Tomás, bueno, no está en la Biblia como tal, pero su pensamiento está profundamente
arriesgado, tipo, unido a la verdad de que la Biblia nos revela. No es que él está haciendo una fe por separado, está hablando desde la fe que él tiene y de ahí queriendo evangelizar, digamos, que es lo que estamos llamados todos a la santidad. No es que estamos creyendo en un santo que, bueno, tiene su propia fe y tiene su propia manera. Son personas que creemos, tipo, sale todo de la misma Biblia, que son todos estos libros unidos por un montón de personas que buscan el mismo propósito y que creemos todos en el mismo Dios, en la Santísima Trinidad, digamos. Y hablar de esto, de que no es que estamos adorando a Santo Tomás, solo estamos estudiando con él lo que nos enseña para poder llegar a Dios. Claro, y seguir un poco con esto, porque hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que los santos son personas totalmente normales, así como vos, como yo, como algo. La iglesia los proclama santos, no es porque dijo, mira, este me cae bien, va a ser santo. No, obviamente que no. Los santos son santos porque alcanzaron la plenitud para lo que el ser humano está hecho. Muy bien. Santo Tomás de Aquino explica que el fin último del hombre es Dios. Entonces, los santos son aquellos que orientaron su libertad, su razón y su voluntad y hacia su vida. Ese fin. Claro. Y si, Entonces, y si Dios es el fin último, la verdad es el fin último también, porque Claro. Dios es la verdad. Y entonces termina Lucía, perdón que te claro, no, interrumpí. está bien. No vivieron llevados solo por sus impulsos o pasiones, Muy como bien. solemos hacer los humanos, sino que buscaron vivir según la verdad y el bien toda su vida. Incluso, por ejemplo, Carlo Acutis, que murió a los 15 años por leucemia tan joven, y él supo desde un principio cuál era su fin hasta que murió. Sí, pero tampoco plantear para mí la santidad como algo lejano, es decir, No. Claro. seres humanos y santos. No, todos somos seres humanos y todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad se construye en las cosas menores, esto que decía de no moverse por sus pasiones. Es decir, eso es una construcción diaria de hábitos que van siendo virtudes y que nos van elevando al punto más perfecto del ser humano. No es que la santidad es algo que uno recibe de pronto, es decir, los santos también tuvieron tentaciones, Jesucristo tuvo tentaciones en el desierto, Claro. es decir, el mal está ahí y bueno, la relación que uno tiene con el mal es después la que lo eleva o la que lo aleja. Claro, no fueron personas perfectas, o sea, tuvieron Claro, sus errores, claro. pero personas que eligieron amar, buscar la verdad y ordenar su vida hacia el bien. Entonces, incluso cuando eso iba hacia la corriente de la época. Hay un pasaje del Evangelio que dice, por tus frutos te conoceré. Y uno puede saber si una persona es de Dios o no por los frutos. Eso por un lado. Y por el otro, como decía San Agustín, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Y evidentemente Santo Tomás, no solamente por todo lo que ha escrito, que ha sido una enormidad, sino también por su vida espiritual, sobre todo, son los frutos que él ha testimoniado con sus compañeros, con sus frailes amigos, su relación con Dios. Bueno, hay unos testimonios impresionantes en la vida de Santo Tomás con Cristo. Aquí hay una pregunta desde Buenos Aires. A los chicos, ya no tan chicos, además de ansia de verdad en la vida universitaria, se requiere perseverar en su búsqueda y en mantener la fe. ¿Se preparan para eso? ¿Cómo? Dice, y felicitaciones por el testimonio de ustedes. Yo pienso que hoy en día al empezar la universidad, hay muchos conflictos de intereses, de pensamiento, de absolutamente todo. Es una realidad que hoy en día te enfrentas y para un cristiano hoy en día es muy complicado porque hay muchísimos pensamientos hoy en día y es algo complicado porque todo el tiempo quieren chocar con vos, entonces todo el tiempo te están discutiendo, no, ¿por qué estás así? No, porque esto y no, porque lo otro. Me ha pasado, por ejemplo, yo cuando fui al curso preuniversitario me pasó muchas cosas que vi en ese momento y dije, wow, esto voy a tener que vivir por varios años. Entonces, nada, el choque de pensamientos que tenés es muy loco. Sí, para mí también, perdón. Y hay que prepararlo, digamos. Ese choque existe desde siempre, digamos, desde que Sócrates se peleaba con los sofistas hasta hoy. Y en la historia de la filosofía, digamos, ese choque existe siempre, por esto que decíamos, ¿no? Es decir, todo hombre busca la verdad, pero muchas veces no la encuentra y muchas veces se va por otros lados
y de ahí surgen las ideologías que son la deformación de la idea, ¿no? Entonces, pero ahora, si nosotros luchamos con el ideal claro, es decir, tenemos los ideales claros, que yo creo que en esto los colegios de FASTA nos ayudan un poco a salir del secundario, amando y luchando los ideales que sabemos. Si uno se forma en esos ideales, es mucho más fácil luchar contra la ideología, porque el ideal pesa, es decir, el ideal, si uno sabe lo que quiere, lo que ama, lo que trasciende, es mucho más fácil dar pie a esa discusión. No sé qué opinan. Para mí, digamos, prepararse en la parte formativa, y esto que yo decía al principio, no yo, al menos no sé si lo recibí un poco de Juanjo, pero me gusta mucho la parte de explicar las cosas mediante la razón. Es decir, por un rato, cuando uno discute con otro, apartar la fe, hablar de razón a razón, y de ahí van a ir surgiendo las preguntas que van a ir dando pie a esos misterios de la fe que son bueno, esto iba a ver yo justamente sobre la pregunta que nos hiciste vos, Juanjo, que es que el cristiano tiene una tarea muy difícil, que es preparar su inteligencia para defender su fe, ¿no? A ver, si un cristiano no está listo para defender su fe ante otras personas, debe replantearse un montón de cosas, ¿no? Entonces, sobre la pregunta que nos hizo, lo ideal para nosotros, o al menos para mí, es prepararme yo para, enfrentar todas estas discusiones que hay hoy en día, o estos distintos pensamientos que nos encontramos. Y no hay necesidad, para mí tampoco eso, banco mucho, y no hay necesidad como de ir al choque, ¿no? O sea, uno sabe que se va a encontrar con muchas ideas y no hace falta ir al choque, es decir, tranquilamente puede haber un diálogo, y esto que hablamos mucho durante el secundario, ¿no? De cuando uno discute sobre estas ideologías o ideales, es decir, separar a la persona de la idea, ¿no? Es decir, yo discuto contra su idea, no estoy de acuerdo, la discuto abiertamente, sin ir al choque. La persona, es decir, yo hoy puedo discutir acá con Juanjo, con Thiago, con ustedes, y no pelearme con la persona, no pelearme con la idea en todo caso, pero sin necesidad de ir al choque o al roce. Sí, encima que estamos en una sociedad de que se pone en juego de que una opinión es una verdad, digamos. Muy bien, claro. Por eso es muy importante de que cada uno se interese en esto, o sea, quiera tener su propio su propio escudo, digamos, que, o sea, vos podés, como decían los chicos, vos podés escuchar a los demás y no estar de acuerdo, pero tomar de que, cada uno encontró a Dios de maneras distintas, y también aprovechar esos momentos que capaz tenemos en el futuro de encuentros con personas que capaz no piensan lo mismo, de poder expresar bien tu opinión. Para eso tenemos que estar bien formados, para poder contagiar al otro, y de ahí, encontrar todos nuestro espacio de salvación, ¿no? Para lo que fuimos llamados, fuimos llamados a la santidad. Y también, sí. Quiero, antes de dos cosas, tomar algo que dijo Marco, Agustina y también Thiago. Dos cosas. Una, recuerden ustedes que está muy bien de distinguir la idea, el pensamiento de la persona. No vamos contra la persona, sino que se va a favor. Siempre estamos a favor de, nunca en contra de nada, a favor de la evangelización. Y recuerden que Santo Tomás, cuando entraba en diálogo con los demás, él partía de la verdad que estaba en el otro. Recuerden que el punto de partida está en el otro. Yo tengo que, para acercarme al otro, yo tengo que partir desde él. No dejarme llevar por mis ansiedades, sino ponerme en lugar del otro. Agarrar y tomar del otro la verdad que puede haber, y a partir del diálogo crecer en ese punto desde ese punto de partida, de la verdad que está en el otro. Y muy bien también lo que señala Agustina, que a veces hay que distinguir la opinión del dogma. A veces dogmatizamos las opiniones. Las opiniones son opiniones, no son dogmas. Y los dogmas son dogmas. Si yo hablamos de fútbol, seguramente que va a predominar la opinión. A uno le va a gustar jugar con 4-4-2, otro con 5-3-1. Bueno, cada uno puede plantear el partido como mejor le parezca. Y estamos en el campo de la opinión. Pero si entramos en el mundo de la filosofía, donde decimos que el todo es mayor que sus partes, por ejemplo, ya entramos en el campo de los dogmas, porque son verdades evidentes, que no hay que demostrarlas, justamente porque son evidentes.
Bueno, de esto que decías vos, justamente de la opinión, hay una frase que nos decía Luciano que es que a veces la opinión no importa, que por ahí suena fuerte, pero en realidad es así. A ver, en una discusión siempre tiene que estar la búsqueda de la verdad. Sí, señor. En toda discusión. Partiendo desde esa base y también nosotros aceptar que no somos, o sea, no tenemos la verdad absoluta. Entonces también entender eso y desde ahí sí arrancar hacia bueno, la búsqueda de la verdad justamente, ¿no? Vos, Tiago, el tema yo quiero reflexionar sobre ese tema de la discusión. La palabra discusión no es mala en sí misma. Se puede decir discusión o diálogo, es lo mismo. Y diálogo, ¿qué significa diálogo? Tiene dos partes la palabra, dia y logos. Es camino a la verdad, al logos. Entonces, yo tengo que caminar con el otro hacia la verdad. ¿Y de qué manera tengo que caminar? Estos son consejos que les doy para la vida universitaria que van a empezar el año que viene. Tengo que caminar al ritmo del otro. No tengo que pretender que el otro camine a mi ritmo. Yo tengo que caminar al ritmo del otro. Eso es diálogo. Camino al logos, a la verdad. Sí, bueno, de hecho Jesucristo se presenta en un principio como logos, como él, la verdad. Y Platón también hablaba de logos, como que ahí, bueno, ahí también hay como una relación entre la verdad y Jesucristo. Y después, bueno, volviendo a esto un poco tema de la universidad, del encontrarse, de los roces, también, así como hay un montón de gente que cuesta a veces llegar un poquito, también hay un montón de gente muy formada, por ahí que está en otra sintonía, pero muy abierta, digamos, que uno con diálogo le puede abrir esa duda. Y repito, para mí la clave es, por ahí esto que decía Juanjo, ¿no? Ir a las verdades generales, tipo a los dogmas más principales, y partiendo de ahí ir llevándolo. Eso, caminar al ritmo del otro, pero ir llevándolo. Es decir, bueno, es lógico, según las 5 vidas de Santo Tomás, creer solo por la razón que Dios existe, y se lo va llevando, y ahí por ahí él te dice, sí, bueno, al menos para mí es lógico llegar a pensar que Dios existe. Bueno, ¿es lógico pensar por tal y tal cosa que Cristo es Dios? Sí, tal vez es lógico. Bueno, y así uno le va llevando, y al menos tal vez el tipo después de la conversación no se va a ir diciendo, sí, Dios existe y Cristo es Dios. Pero sí se va a ir preguntando, che, puede ser que exista Dios, che, puede ser que plantar esa semillita de duda, muy que bien. siempre, como decía Lu al principio, de que eso siempre nos va a llevar a la búsqueda de la verdad. Y bueno, también, tipo, me imagino ya que en la época que ya nos viene, tipo, el año que viene, vamos a encontrarnos un montón de personas que capaz defiendan a muerte como nosotros defendemos su pensamiento, claro. Y bueno, por eso tenemos que estar abiertos, ser persistentes, tener respeto con el otro. Siempre. Y bueno, yo siempre me surge la idea de, imagínate que nosotros estamos en un ámbito, estamos en el colegio, y todos más o menos, por lo menos mi grupo de amigos, estamos a favor de la... Voy a poner este tema de la vida, poner. Sí. Y ya el año que viene me voy a encontrar con un montón de personas de que lo defiendan a la muerte, de que no... A favor del aborto. Claro, de que no es mi cuerpo, de que soy libre de decidir lo que quiero conmigo. Pero ahí nosotros ya tenemos que, bueno, con la formación que nosotros tomamos del colegio y formarnos aún más para poder estar bien planteados y surgirle esa duda a la persona, porque si uno está bien formado, tiene esta capacidad de poder estar diciendo la verdad. No es que estoy diciendo nada de otro mundo, te estoy mostrando las cosas que te podés llegar a contradecir, y capaz vos también a mí, pero de eso nos sirve para aprender, digamos. Sí. Excelente. Y no buscar, es decir, para mí el formarse es clave, pero uno no se forma para luchar contra la idea del otro o para luchar contra el otro. Uno se forma por el celo, esto que hablaban el celo de que él conozca lo que yo conocí. Exacto. Primero, estar abierto uno a que puede no conocer cosas, es decir, nosotros podemos no conocer cosas y tomar cosas del otro. Claro. Pero después tener ese celo de las pequeñas cosas que sí sabemos que son dogmas y que son verdades, tener ese celo porque él conozca al otro, es decir, esto que decíamos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es decir, si yo conozco una verdad, si yo conozco eso, un dogma que realmente es un pilar en mi vida y que me hace bien y que me eleva como ser humano, y el otro no lo conoce, yo tengo que tener ese celo, pero no por matar su idea, no por... para demostrar que soy mejor. Sino eso, tener ese celo para que el otro se vaya acercando un poquito. Buscar ese bien común, que bueno,
si yo estoy convencida de que esto me hace bien, de que además, bueno, es el camino donde yo voy a encontrar mi felicidad, que es, bueno, lo que todos estamos llamados a la santidad, donde encontramos nuestra El felicidad. camino a la salvación El también. camino a la salvación. Saber de que, bueno, fuimos creados para eso y que Dios nos llama para eso, para poder evangelizar, para poder contagiar nuestra alegría y así poder llegar a un mundo, ponerle mejor, digamos, y que depende de nosotros cómo queramos ahí ya seguir nuestro camino. Sí. Para ir terminando, pues aquí hay una pregunta: ¿qué virtudes necesitan los jóvenes para transformar el mundo actual? Yo creo que hoy en día los jóvenes necesitan principalmente la prudencia, la fortaleza y la templanza. La prudencia para pensar antes de actuar en un mundo que hoy en día todo es inmediato. La fortaleza para animarse a ir contra esa corriente que a veces te lleva cuando algo no está bien, y la templanza para no dejarse llevar por los impulsos o por lo quiero ya. No se trata de oponerse a todo lo moderno, sino que de reflexionar antes de actuar y elegir con sentido. Me parece perfecto. Y también, bueno, la perseverancia, ¿no? Bueno, para poder repetir la pregunta, así no me voy, ¿cómo era? ¿Qué virtudes se necesitan hoy los jóvenes para transformar el mundo? Bueno, yo opino también, como decía Lu, y también agregar la perseverancia de que, bueno, no quedarse con el bueno. Ya está, no me entendió. Listo, me voy. Es lo que hay. Claro, es lo que hay, ya está. Sí, y saber eso, que es un camino difícil y que es eso, ¿no? Carga tu cruz y sígueme, es decir, el ser cristiano y el defender los ideales es un poco duro a veces, es decir, cuesta y van a estar esos roces y van a estar esa exigencia de la virtud y de rechazar los vicios, entonces eso también como que es tipo un camino un poco a cuesta arriba a veces, pero vamos para cerrar. Bueno, la verdad es que me quedaría toda la mañana hablando con ustedes. Y siguen llegando saludos, siguen llegando preguntas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Así que bueno, yo estoy feliz por este programa, los felicito, saben que siempre van a contar con nosotros. Recuerden que está la cita, la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, están invitados a formar parte de ella. Les cuento a los oyentes que ya tuvimos la primera reunión, se ha constituido el primer grupo de la cita acá en San Carlos de Bariloche, con 15 miembros, así que bueno, están invitados ustedes a sumarse. Hay miembros de todas las edades, alumnos del secundario, profesores, padres de familia, así que no hay límite de edad. Están todos invitados y aquel que esté interesado se puede contactar conmigo a través de la radio. Bueno, Juanjo, muchas gracias por la invitación. Nada, un mensaje por ahí para dejar es eso, de que busquen la verdad, ¿no? Sí. Busquen la verdad y busquen a Dios, que es la verdad. Sí, y que no, a todos esos los que están escuchando y contagien eso, no dejen de preguntarse cosas, es decir, crean o no crean, busquen o no busquen, no dejen de preguntarse nunca cosas. Y yo creo que hoy en día ser cristiano y buscar la verdad ya es un acto contracultural, pero también profundamente humano, y nunca hay que darse por vencido. Muy bien. Bueno, gracias. hablando de la verdad, el 25 de diciembre nace la verdad. La verdad encarnada, el logos encarnado. Y que ningún gordito simpaticón, como decimos siempre, sustituya el nacimiento de Cristo. Lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Así que les deseo a ustedes, a su familia y amigos y a todos los oyentes una feliz Navidad y muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.